Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos con nuestro programa Imago Mundi a través de Canal 2 y también en Chilena FM. Y a partir de este minuto vamos a conversar con el doctor Carlos Areche Medina, quien es académico del Departamento de Química y senador universitario. Además, contarles que el doctor Carlos Alberto Areche es profesor asociado y su área de investigación tiene que ver con la química de productos naturales. Su línea de investigación actualmente es aislamiento y metabolómica de líquenes. Estas y otras materias son las que vamos a conversar precisamente a partir de este minuto con el doctor Areche, a quien saludamos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a nuestro espacio. Gracias por la invitación. Así que estoy disponible para poder responder algunas consultas por parte de ustedes. Por supuesto, doctor, primero nos gustaría que nos dice a conocer y nos hable un poco de su vida. Sabemos que usted es peruano y que actualmente se encuentra trabajando acá en el área científica de nuestro país. Cuéntenos cómo fueron esos primeros acercamientos con la ciencia. Bueno, en realidad el acercamiento que tuve con la ciencia fue un poquito particular. En ese sentido, o sea, lo que me abrió el mundo de la ciencia un poco fue debido a que cuando era muy pequeño, en realidad, en esos años, cuando se vendían los medicamentos, entonces había un inserto dentro de las cajas de los medicamentos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando yo abrí los insertos, por esos años, a mí me mandaban a comprar los medicamentos y mi madre me mandaba a comprar unos esteroides, una hormona. Entonces, yo abría los insertos por curiosidad y me daba cuenta que veía una fórmula química ¿Ya? dentro de el compuesto que aparecía, su forma. Entonces, eso para mí siempre me llamó la pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se determina esto? Entonces quedé pegado con eso muchos años, en realidad, y así fue como se me fue armando, obviamente, porque una de las características que hago hoy en día es justamente determinar ese tipo de estructura, ¿no? Mediante técnicas, obviamente, pero ese fue, digamos, el proceso por el cual a mí me llamó la atención, en realidad, meterme en este mundo de la determinación de la estructura de un compuesto, ¿no? ¿Y dónde inició su formación en el plano científico, doctor Areche? Mire, en el plano científico, en realidad, yo hice el doctorado en la Universidad de Talca, el doctorado en productos naturales, ¿sí? Posterior a eso, vine a hacer un postdoctorado aquí en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencia, y ahí fue donde prácticamente fui iniciado en los hábitos clásicos de la investigación, ¿no? A cargo del tutor que tuve en esos años, que era el profesor Aurelio San Martín, y de la cual, bueno, pude absorber muchas de las características particulares que tiene para poder enfrentar los métodos de investigación, ¿no? Eso fue. Y en este sentido, doctor Areche, ¿cómo es que usted comenzó entonces a relacionarse con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? En los primeros años, en realidad, cuando uno llega, uno lo que busca siempre es, en ese contexto, estar ligado al tema de la investigación. La investigación es parte muy importante de ser académico, como todo lo académico. O sea, la universidad, la facultad nos exige un mínimo de 50% de investigación, que es harto. Y en ese contexto, obviamente, fui avanzando de a poco para poder llegar al tema de la administración universitaria. Entonces, la administración universitaria fui avanzando de a poco porque era parte de un proceso global que tiene uno como académico. No solamente tiene que hacer investigación, sino también relacionarse con la parte administrativa, cómo se lleva la universidad, qué importante saberlo y también realizarlo. Doctor, bueno, y actualmente usted además nos presentábamos como senador universitario. Cuéntenos un poco qué significa esa designación en particular. En realidad ser senador universitario, como todos los que hemos sido, o sea, los que han sido senadores universitarios en realidad, es una actividad ad honorem que uno hace en pro de mejorar, en cierto modo, las políticas generales y estratégicas que uno tiene que aportar para el desarrollo institucional, ¿no? De nuestra universidad, ¿no? Y en ese sentido, para explicar un poco, contextualizar, el Senado Universitario es un órgano triestamental, ¿no? Triestamental significa que está conformado por los académicos,
la parte estudiantil y los funcionarios no académicos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que está presidido por, en este caso, la rectora. Generalmente está compuesto por 27 académicos, 7 estudiantes y 2 del estamento no académico, ¿no? Eso conforman un grupo de 36 personas que se trabaja, ¿no? En un ambiente, obviamente, donde tiene que primar, obviamente, una función normativa y siempre buscando los bienestares de la universidad de manera transversal dentro de la universidad. Ahora, el ser senador universitario también implica de que uno tiene que trabajar en cierto tipo de comisiones, ¿no? Hay comisiones que se denominan permanentes y hay comisiones que se denominan no permanentes. En las comisiones permanentes uno está obligado, no obligado, pero tienes que adscribirte a estas tres comisiones permanentes, que son en realidad la comisión de docencia e investigación, la otra comisión es de desarrollo institucional, la otra comisión es de presupuesto y gestión, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy adscrito a la comisión de docencia e investigación, ¿no? Y en las comisiones permanentes ya generalmente ahí se van adscribiendo, hoy en día tenemos 5 comisiones no permanentes, ¿no? Dentro de una de ellas, por ejemplo, es estructuras y unidades básicas, bienestar y salud. Hay otra que tiene que ver con el reglamento interno del Senado, porque hay que ir modificándolo, porque van apareciendo pequeñas cosas que necesitan, digamos, ser insertas para poder cumplir con el reglamento. Y el último es el voto en los consejos de facultad, ¿no? Donde se tiene que integrar a los otros estamentos de la comunidad. Ahora, este Senado universitario, ¿quiénes lo integran fundamentalmente y sus funciones son vinculantes finalmente con la investigación, el área de la ciencia? Indudablemente, ¿no? Lo que pasa es que el Senado funciona desde un punto de vista eh, de generar unas políticas normativas y generales para el desarrollo institucional. Entonces, dentro de sus facultades, por ejemplo, uno tiene que ratificar el presupuesto universitario, aprobar las estructuras orgánicas que hay dentro de la universidad, las carreras universitarias, generar políticas, ¿no? La política de investigación también que se generó en la última cosa. Todo esto en función de mejorar, digamos, y mantener la universidad donde siempre tiene que estar, a la altura de lo que siempre tiene que brillar y estar, ¿no? Y indudablemente aprobar algunos reglamentos que pueden aparecer en pro de mejorar una sana convivencia dentro de la comunidad, ¿no? Y en general, ¿a usted qué le ha parecido el ser parte de este organismo? Miren, en realidad ha sido es una experiencia muy importante. No puedo negar, he aprendido muchas cosas que en realidad desconocía de la universidad, porque uno a veces en su laboratorio de investigación está metido, generando conocimiento fundamental, pero el salir y conocer otras realidades, otras facultades, entonces eso impacta, al menos a mí me impactó mucho el tema de poder conocer realidades de otras facultades que en realidad pueden ser mucho, digamos, son mucho más, tienen mucho más recursos y otras que tienen mucho menos recursos. Y nosotros estamos metidos entonces conocer un poco cómo se llega a eso, cómo mejorar eso. Todo eso de ahí me ha llenado de un background que en general yo creo que hoy en día, después de los 2 años de todavía de funciones, eh, puedo decir que en realidad estoy conociendo la universidad en su real dimensión, a través de sus diferentes particularidades que tiene nuestra universidad como un ente generador de conocimiento, ¿no? Bueno, doctor Areche, y en este sentido, ¿qué le ha parecido su experiencia al margen de el Senado Universitario de trabajar justamente en la Universidad de Chile, aquí en la Facultad de Ciencias? Mire, yo aquí en la Facultad de Ciencias, como usted lo indica al inicio, me dedico en realidad a la investigación. Generalmente yo trabajo en determinación de estructura molecular. O sea, ¿eso qué significa? Que yo trabajo en saber la estructura molecular de un compuesto, ¿no? Y eso lo he ido aplicando por diferentes líneas. Hoy en día, generalmente estamos trabajando en el área de, por ejemplo, búsqueda de inhibidores de cierto tipo de Parkinson. También estamos metidos en el tema de
un poco de la química verde por el tema del medio ambiente. Entonces hemos ido fluctuando en ese aspecto y lo más importante para mí es la libertad que yo tengo de poder hacer mi investigación dentro del contexto de la universidad. La universidad te genera un espacio y uno, a través de esa libertad, ¿no? Entonces empieza a trabajar y empieza a generar un conocimiento, línea de investigación y transmitir, obviamente, este conocimiento disciplinar a las nuevas generaciones, ¿no? Que eso también es muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Exactamente. Bueno, doctor Areche, y en este sentido habíamos hablado al principio de que usted desarrolla dentro de su área de investigación un trabajo de química de productos naturales. ¿Usted nos podría detallar exactamente qué consiste esta línea de investigación que está desarrollando ahí en la universidad? Sí, yo en realidad trabajo en en la química de productos naturales. En realidad, cuando uno trata de explicar esto, no me dedico a la función en general de para qué sirven las plantas. Yo lo que hago generalmente, por ejemplo, dentro del contexto del organismo, ya sea, por ejemplo, como modelo, una planta, uno extrae un componente y determina la estructura del componente, ¿no? Para eso hay técnicas, obviamente, de acuerdo a la disciplina, para poder determinarla. Y una vez que uno determina la estructura, uno empieza a buscar una función. Esa es una de las maneras como se trabaja, ¿no? Y en ese sentido, buscando qué cosa, de repente aplacar algún tipo de dolencia, ¿no? Esa es una manera, o sea, es una de las líneas de investigación clásicas que tengo en mi laboratorio, ¿sí? Entonces, y en ese sentido nosotros hemos dado a conocer alrededor, en mi laboratorio, alrededor de unas 70 estructuras no, novedosas, ¿no? Dentro del contexto de la química de productos naturales. Pero en ese sentido, también nos dimos cuenta de que hacer este trabajo implica también una contaminación brutal para el medio ambiente. Hoy en día ya trabajar con solventes tóxicos está siendo cuestionado inclusive. Entonces todo eso, entonces uno va cambiando un poco la línea, entonces empecé a ingresar a trabajar con solventes que no sean tóxicos, ¿sí? Para poder un poco aliviar, digamos, todo el impacto que he hecho todos estos años de investigación y poder mitigar en parte ese proceso, ¿no? Claro, doctor, bueno, y si uno tuviera que explicarlo para la gente que hoy día nos ve o nos escucha, ¿cómo se relaciona la comunidad en general con esta química de productos naturales? ¿Dónde encontramos precisamente este tipo de investigación en la vida diaria de las personas? Claro, en la vida diaria, por ejemplo, cuando uno se toma una agüita de boldo, ¿no? Vamos a colocarlo de esa manera, y hace una infusión de boldo y uno se toma y empieza a tener cierto tipo de, digamos, aliviar siempre en ese sentido algún tipo de dolencia. Entonces, ahí está la química de productos naturales porque hay un compuesto químico, un metabolito secundario, se denominan así, que está ejerciendo un efecto para poder aliviar algún tipo de dolencia que pueda tener, digamos, la persona que lo consume. Entonces, ahora, indudablemente la persona que lo consume no tiene probablemente idea de cómo es la estructura química, pero ahí está funcionando en parte un compuesto, ¿no? De la química en general de productos naturales, ¿no? Eso es en términos generales. Y no solamente eso, también asociado con, por ejemplo, hay otras plantas, por ejemplo, cuando comemos algunos berries que tienen muchos componentes antioxidantes, que está de moda, ahí también está metido la química de productos naturales, porque a través de esta disciplina nosotros podemos saber cuáles son esos componentes químicos, cómo los podemos diferenciar, cómo actúan de manera fundamental en el organismo. Entonces, de alguna otra manera, siempre estamos como una investigación básica dentro del contexto de, digamos, la vida cotidiana. Finalmente, para terminar esta parte de lo que el tema que estamos hablando, esta investigación de productos naturales, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Crear remedios? ¿Crear, digamos, elementos que puedan ir mejorando la condición de las personas? Sí, mire, en general nosotros lo que buscamos y apuntamos es buscar algún medicamento, obviamente alguna molécula para, digamos, aliviar algún tipo de dolencia, ¿no? Ese es el core final, ¿no? Buscar algún tipo de dolencia. Nosotros hoy en día estamos buscando, por ejemplo, moléculas antioxidantes para poder aplacar cierto tipo de dolencia. Estamos trabajando con búsqueda de inhibidores naturales
de fuentes naturales para aliviar la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, no solamente buscarlo de la manera tradicional, como les decía, sino también aplicando metodologías un poco más ecológicas para poder obtenerlo, ¿no? Y de esa manera estamos contribuyendo un poco a este desafío o digamos a la salud terrestre, ¿no? ¿Estas investigaciones que usted desarrolla, doctor Areche, se relacionan o no con la homeopatía? No se relacionan mucho con la homeopatía, no, no hay mucha relación, ¿no? En ese sentido, la investigación que hacemos nosotros es básicamente, si no llegamos a un compuesto puro o una molécula activa, nosotros tratamos de buscar fracciones para buscar o aliviar estas dolencias, ¿no? Ese es el core de esto, ¿no? Y a veces, en ese sentido, entre prueba y error, de acuerdo al modelo que uno trabaja, uno encuentra efectividad a nivel in vitro, pero cuando uno lo trabaja a nivel, a veces in vivo, entonces las esperanzas se van diluyendo. Pero bueno, eso tampoco nos aflige mucho porque tenemos que seguir. Ya encontraremos, digamos, algún componente que nos pueda satisfacer tanto in vitro, que es la forma como uno trabaja, y cuando llegamos al modelo in vivo, ¿no? Entonces, estas experiencias que ustedes desarrollan con los productos naturales, finalmente, ¿cómo directamente podrían beneficiar, ¿no es cierto?, la salud de la población, pero desde la experiencia que ustedes desarrollan científicamente. Claro, o sea, en realidad los productos naturales, ¿quiénes no han usado los productos naturales? Hoy en día que está de moda porque toda la química, todo esto, entonces la gente como que está volviendo desde hace muchos años ya al mundo natural, ¿no? Y tenemos una alta relación con el mundo natural porque sentimos que el mundo natural en general es no tóxico, ¿sí? Entonces, esa relación que tenemos nosotros con el mundo de los productos naturales es una relación en realidad muy, digamos, ligada a nuestro proceso que nosotros hacemos, ¿no? A veces, por ejemplo, suele suceder que las personas nos comentan, profesor, ¿sabes qué? Esta planta sirve, un poco aplicando la endofarmacología, esta planta sirve para curar, por ejemplo, heridas, ¿cómo lo puedo estudiar? Entonces, y ahí viene nuestra un poco asesoría para llevar esto y tratar de buscar, ¿no? Algún extracto o alguna fracción o algún compuesto purificado para poder, digamos, demostrar al menos in vitro que eso tiene efectividad y en general las tiene, ¿no? Uno cuando va o aplicando un modelo, uno va encontrando de que funciona. Pero como le vuelvo a decir, a medida que uno avanza, entonces se va tocando con los modelos un poco más complejos, ¿no? Y a veces ahí vamos perdiendo un poco de limitación porque a veces no funciona, por los diferentes procesos que tenemos en realidad los seres humanos, ¿no? También. Bueno, les quiero comentar que hasta ahora conversamos con el doctor Carlos Areche Medina, académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Además, él es senador universitario. En base a lo que usted explicaba recién, doctor, es bien importante porque América Latina y América en general tiene una gran cultura de productos y el uso de productos naturales para tratar distintas dolencias, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros en realidad tenemos una alta relación, ¿no? Tanto las culturas que nos antecedieron a nosotros, en realidad usaban y los productos naturales eran parte, digamos, de su farmacopea interna que tenían ellos. Entonces, esa herencia que nos han dejado, de alguna u otra manera, se está estudiando todavía. Hay muchas especies, muchas plantas que hoy en día se utilizan, ya sea de manera singular o de manera, digamos, eh, grupal para poder, digamos, absolver algún tipo de dolencia, ¿no? Y ahí es donde la investigación radica y a veces es lenta justamente porque uno tiene que plantearse una hipótesis para poder trabajar con los modelos que uno tiene, ¿no? Entonces, pero indudablemente la naturaleza siempre tiene la solución para todo. Lo que pasa es que falta escudriñar quizás de una manera o con otro enfoque, ¿no? Pero indudablemente ese requisito que nos han dejado las generaciones anteriores es algo que se está aprovechando en realidad y nosotros lo aprovechamos también a través de
la etnofarmacología, o preguntándole, por ejemplo, a las personas que de manera tradicional la usan hasta hoy, ¿no? En la selva amazónica, ¿no? Entonces, esa es la riqueza que tenemos y que no la tenemos que perder, ¿no? Exactamente. Bueno, y estas investigaciones, doctor Areche, que usted desarrolla ahí en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, ¿cómo las expone usted, por ejemplo, al mundo que prefiere o defiende la medicina tradicional? Sí, lo que pasa es que la medicina tradicional y en general uno tiene que ir validándola de acuerdo al modelo que se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, si las personas la utilizan como infusión, hay que estudiarla de la misma manera como infusión. Si la utilizan como, por ejemplo, cataplasma, hay que estudiarla de esa misma manera un poco para resolver, digamos que bajo las mismas condiciones se está tratando de resolver el problema. Lo que pasa es que la ciencia a veces utiliza un modelo y corta a veces todo el efecto completo que puede haber porque tiene que explicarlo de una manera un poco más racional, ¿no? Y ahí es donde de repente aparecen algunas diferencias, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hemos avanzado desde el punto de vista tecnológico de una manera bastante fuerte y podemos enfrentar cualquier tipo de estos desafíos. Indudablemente, nosotros, en realidad, como hacemos investigación básica, el tema de la medicina natural generalmente la enfocamos o la publicamos a través de publicaciones en revistas indexadas o también a través de congresos, ¿sí? Y otra, a través de charlas también a veces hacia los colegios, que uno va mostrando en realidad cómo se va haciendo esta investigación, cómo aparece, producto de qué aparece, un poco para que puedan ir entendiendo cómo ocurre esto, ¿no? Porque al final la naturaleza es la farmacia natural, ¿no? Que tenemos. Bueno, en este sentido, doctor Areche, claro, ustedes están igualando, digamos, ahí las condiciones tanto de la medicina natural con la medicina, no quisiera ocupar el término no natural, pero me imagino que es la que se ha estado estableciendo por tantos años. No sé si usted a la otra medicina le tienen un nombre específico para diferenciarla de la natural. Claro, lo que pasa es que la química sintética, lo que pasa es que la química sintética con la medicina siempre están en competencia, en parte también por el tema de que, o lo que pasa es que cuando uno empieza a trabajar en el tema de los productos naturales, el tema es de que aparece que uno tiende, y en muchos de los casos hace años, uno tendía a depredar la naturaleza, ¿no? Uno depredaba la naturaleza para poder conseguir un producto natural. Entonces, pero esa parte fue resuelta un poco por la química de síntesis, ¿no? La química sintética ayudó un poco en eso, en que ya nosotros no podríamos estar depredando si lo podemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Entonces, eso también dio un empuje muy potente, ¿no? A la búsqueda de medicamentos no naturales hacia versus los naturales, pero en la práctica la naturaleza es la que ha dado los mayores, digamos, remedios hacia este mundo, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Lo que pasa es de que aún la naturaleza hay mucho que descubrir y la síntesis es una aliada de nosotros. No lo veamos como enemigo. Lo que pasa es que a veces uno cuando conversa con los colegas, a veces entramos en competencias, a veces, no, que los productos de síntesis son los mejores, más baratos, pero la naturaleza está ahí y la naturaleza es muy sabia y está para darnos muchos ejemplos que aún todavía no desconocemos y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? Y de eso han aprendido mucho los sintéticos, viendo la naturaleza desde el punto de vista del descubrimiento de medicamentos a partir de fuentes naturales. Y eso le da un empuje potente y eso a veces no es muy conocido, ¿no? No es muy conocido hoy en día. La mayoría de los medicamentos antibióticos que tenemos hoy en día vienen de fuentes naturales, ¿no? Indudablemente bajo ciertas modificaciones, pero todos vienen de fuentes naturales. Entonces, los productos naturales siguen siendo una herramienta más para poder descubrir nuevos medicamentos, ¿no? Así es, doctor Carlos Areche. Mire, queremos agradecer los minutos que nos ha cedido para poder conversar con usted. Le dejo la parte final por si quiere agregar algo que no le hayamos preguntado o quiera
entregar alguna conclusión de la entrevista de hoy. Bueno, yo en realidad quiero agradecer a los que han gestado, digamos, esta entrevista. Yo creo que siempre es importante, ¿no? En realidad, un poco esta entrevista en realidad debe haberse realizado hace un poco, hace harto tiempo, pero por diversas razones académicas, coyunturales, a veces uno se escapa de esto, pero quiero agradecer en realidad también a Alfonso y también quiero en parte saludar a la que me esté escuchando ahí en el Senado Universitario, a la profesora Consuelo Fresno, con quien trabajo en la Comisión de Investigación y Desarrollo, en la cual he aprendido mucho acerca de cómo gestiona, cómo trabaja, y eso para mí ha sido un aprendizaje fenomenal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que mis cálidos saludos y recordatorios con respecto a eso, ¿no? Y bueno, agradecer también a la Facultad de Ciencias por darme esta oportunidad, espero que no sea la última, ¿no? Para poder, digamos, conversar de manera breve estos aspectos, ¿no? Bien, doctor Areche, le agradecemos mucho la entrevista y por supuesto vamos a seguir pendiente de su investigación respecto de los productos naturales y su relación con la química. Gracias. Bien, pues hemos conversado esta semana con el doctor Carlos Areche Medina, quien es académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, además de senador universitario, en este programa que transmitimos como siempre en Canal 2 y Chilena FM. Muchas gracias. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.